¿Por qué algunos creyentes experimentan la abundancia de Dios mientras otros luchan con la escasez? Prosperidad divina, el secreto bíblico que libera abundancia en tu vida. Muchos oran, muchos piden, muchos claman, pero pocos reciben. ¿Por qué algunos hijos de Dios parecen caminar bajo una lluvia incesante de bendiciones, mientras otros luchan con problemas financieros, deudas y puertas cerradas? ¿Acaso Dios tiene favoritos? ¿O hay un principio espiritual que la mayoría de las personas simplemente ignora? Hoy, en este estudio, vamos a desenterrar una verdad oculta en las Escrituras. Un principio que ha sido malentendido, tergiversado y, en algunos casos, incluso ocultado. Un secreto que tiene el poder de desbloquear la prosperidad en tu vida y hacer que la abundancia de Dios fluya como un río imparable. Imagina por un momento, ¿cómo sería tu vida si supieras exactamente qué hacer para vivir en la provisión divina? Si entendieras el código espiritual que activa las bendiciones que Dios ya ha preparado para ti. Imagina despertarte cada mañana, sin el peso de la preocupación económica, sabiendo que el Creador del universo es tu proveedor y que Él ha abierto las compuertas del cielo a tu favor. Lo que descubrirás hoy puede cambiar tu vida para siempre. No es una promesa vacía, no es una motivación pasajera, es un principio eterno, sellado en la palabra de Dios, esperando a ser revelado a aquellos que tienen oídos para oír. Así que quédate hasta el final, porque en este estudio vamos a recorrer las Escrituras y descubrir cómo activar la prosperidad de Dios en tu vida. Aprenderás principios bíblicos claros que han transformado la vida de innumerables personas, y si los aplicas, verás cómo todo cambia. Pero antes de continuar, quiero que comentes algo importante en este video. Escribe en los comentarios la frase, Dios es mi proveedor. Hacerlo es más que solo escribir palabras. Es un acto de fe, es una declaración pública de que crees en la provisión divina y de que estás listo para recibir esta enseñanza con el corazón abierto. Además, dale me gusta a este video, porque cada vez que lo haces, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para bendecir a alguien hoy. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. Muchas personas usan este contenido como apoyo espiritual, y aquí estamos construyendo una comunidad de fe, un lugar donde el Espíritu Santo nos guía a través de la palabra. Así que prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy puede ser la llave que desbloquee una bendición en tu vida. Vamos a comenzar. Cuando hablamos de prosperidad divina, muchos piensan inmediatamente en riquezas materiales. Sin embargo, la prosperidad según Dios es mucho más que dinero. Es plenitud, bienestar, paz, gozo y provisión en todas las áreas de la vida. Pero aquí surge una pregunta fundamental. ¿Es realmente la voluntad de Dios que sus hijos prosperen? Para responder a esta pregunta, vayamos directamente a la Escritura. En Jeremías 29:11, Dios nos dice, «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes», declara el Señor, «planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza». Aquí, la palabra clave es bienestar. Dios no planeó una vida de miseria para sus hijos. Su deseo es que tengamos un futuro de bendición, de esperanza y de plenitud. Pero esto no es solo un pasaje aislado. Si exploramos la Biblia, encontramos promesas constantes de prosperidad para aquellos que caminan en obediencia a Dios. Miremos, Deuteronomio 28, 1, 2. Si realmente escuchas la voz del Señor tu Dios y cumples fielmente todos sus mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Este pasaje nos revela una clave espiritual. La prosperidad no es automática, sino que es el resultado de una vida alineada con Dios. No es suficiente desear la bendición, hay principios que debemos aplicar. Y aquí es donde muchos fallan. Creen que porque son cristianos, automáticamente recibirán la abundancia de Dios, pero ignoran las condiciones establecidas en su palabra. Ahora bien, ¿qué significa realmente prosperar bajo los principios de Dios? Jesús nos da una pista en Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Aquí está el secreto que muchos pasan por alto. La verdadera prosperidad comienza cuando ponemos a Dios en primer lugar.
Dios quiere bendecirte, pero necesita que tu corazón esté en el lugar correcto. La Biblia nos advierte que las riquezas sin Dios pueden llevar a la destrucción, pero cuando la bendición viene de Él, no añade tristeza con ella. Proverbios 10:22. Así que antes de avanzar, reflexiona. ¿Estoy realmente buscando primero el reino de Dios? ¿Confío en su provisión o vivo con temor a la escasez? ¿Estoy siguiendo sus principios o simplemente esperando que la bendición llegue sin esfuerzo? Si quieres experimentar la prosperidad que Dios ha prometido, necesitas alinear tu vida con sus caminos. En los próximos bloques exploraremos principios clave que desbloquean la abundancia de Dios en tu vida. Vamos al siguiente nivel. La prosperidad divina no es fruto del azar ni de la suerte. Es el resultado directo de una vida de obediencia a los principios de Dios. Muchas personas oran pidiendo bendiciones, pero al mismo tiempo ignoran las instrucciones que el Señor ha dado en su palabra. La obediencia es el canal a través del cual fluye la abundancia divina. Veamos lo que dice Deuteronomio 28:1-6. Si realmente escuchas la voz del Señor tu Dios y cumples fielmente todos sus mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra y el fruto de tu ganado, las crías de tus vacas y los corderos de tus rebaños. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Observa la condición que se repite una y otra vez. Si realmente escuchas la voz del Señor tu Dios y cumples fielmente. Dios ha establecido un principio inquebrantable. La obediencia trae bendición. Ahora bien, esta verdad nos confronta con una pregunta crucial. ¿Estamos obedeciendo verdaderamente a Dios o solo buscamos sus bendiciones sin comprometernos con su voluntad? Obediencia parcial versus obediencia completa. Algunas personas quieren prosperidad, pero siguen viviendo de acuerdo con sus propios deseos. Se conforman con una obediencia parcial, pero Dios no bendice la desobediencia disfrazada. Veamos un ejemplo bíblico poderoso. En 1 Samuel 15, Dios ordenó al rey Saúl que destruyera completamente a los amalecitas, pero él decidió guardar lo mejor del ganado y desobedecer a Dios. Cuando el profeta Samuel lo confrontó, Saúl intentó justificarse diciendo que había guardado los animales para ofrecer sacrificios a Dios. Pero Samuel le respondió con estas palabras: ¿acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a sus palabras? La obediencia vale más que el sacrificio y la sumisión más que la grasa de carneros. 1 Samuel 15:22. Dios no quiere sacrificios vacíos, quiere obediencia genuina. Si deseas experimentar la prosperidad divina, necesitas preguntarte, ¿estoy obedeciendo completamente la voz de Dios o solo las partes que me convienen? Hay áreas de mi vida donde estoy resistiendo su dirección. Estoy siendo fiel en lo poco para que Dios me confíe lo mucho. La obediencia abre puertas sobrenaturales. Cuando eliges obedecer, Dios se encarga de abrir puertas que nadie puede cerrar. Un ejemplo claro es el de José en Egipto. Fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente y olvidado por los hombres, pero su obediencia y fidelidad a Dios lo llevaron desde la prisión hasta el palacio. Génesis 39:2 nos dice: el Señor estaba con José, y todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar. La clave no estaba en las circunstancias, sino en la presencia de Dios en su vida. Cuando Dios está contigo, incluso en los momentos difíciles, su favor te acompaña y su prosperidad te sigue. La obediencia no siempre será fácil, pero es el camino seguro hacia la bendición. Si eliges caminar en fidelidad a Dios, verás cómo su provisión comienza a manifestarse en tu vida de maneras sobrenaturales. En el siguiente bloque, exploraremos un principio poderoso que desbloquea la abundancia en tu vida: la importancia de sembrar en el reino de Dios. Sigue avanzando en este viaje hacia la prosperidad divina. Si hay un principio espiritual que rige la prosperidad en la Biblia, es el de la siembra y la cosecha. Dios ha establecido un sistema divino en el cual todo lo que sembramos tarde o temprano lo cosecharemos multiplicado. Gálatas 6:7 nos advierte: no se engañen.
De Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Esto significa que las acciones que tomamos hoy determinan la abundancia que experimentaremos mañana. Si siembras obediencia, cosecharás bendición. Si siembras generosidad, cosecharás provisión. Pero si siembras egoísmo o desobediencia, no esperes una cosecha de abundancia. La siembra generosa activa la prosperidad de Dios. En 2 Corintios 9:6, Pablo nos deja una enseñanza clave sobre la siembra. El que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Dios multiplica lo que ponemos en sus manos. Sin embargo, muchas personas tienen miedo de sembrar, de dar, de invertir en el reino. Retienen lo poco que tienen porque temen quedarse sin nada, pero al hacerlo, cierran la puerta a la multiplicación divina. Un ejemplo poderoso lo encontramos en 1 Reyes 17, cuando el profeta Elías fue enviado por Dios a una viuda que estaba a punto de morir de hambre. Ella solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite para hacer una última comida para ella y su hijo. Elías le dijo: «No tengas miedo, ve a casa y haz lo que te he dicho, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se agotará la harina en la tinaja, ni se acabará el aceite en el cántaro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra». 1 Reyes 17, 13, 14. La viuda creyó, obedeció y sembró lo poco que tenía en el reino de Dios. Y lo que ocurrió después fue un milagro. La Biblia dice que la harina y el aceite nunca se agotaron durante toda la sequía. Dios multiplicó su provisión de manera sobrenatural porque ella confió y sembró en fe. Tu semilla determina tu cosecha. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Qué estás sembrando hoy en el reino de Dios? ¿Estás confiando en sus promesas o estás reteniendo lo poco que tienes por miedo? ¿Estás invirtiendo en las cosas eternas o solo en lo terrenal? Dios nos llama a ser sembradores en su obra, no solo con dinero, sino también con nuestro tiempo, talentos, amor y servicio. La verdadera prosperidad no solo se mide en términos económicos, sino en la plenitud y la bendición que experimentamos en todas las áreas de nuestra vida. En Lucas 6:38, Jesús mismo dijo: «Den, y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes». Si eres generoso con Dios y con los demás, prepárate para recibir en abundancia. Dios nunca deja sin recompensa a un dador alegre y fiel. En el próximo bloque descubriremos otro principio poderoso: cómo la mentalidad correcta puede abrirte las puertas de la prosperidad que Dios tiene para ti. No te detengas. Dios tiene más revelación para ti en este viaje hacia la abundancia divina. La prosperidad divina no comienza en tus manos, sino en tu mente. La manera en que piensas determina la manera en que vives. Muchas personas desean la abundancia de Dios, pero su mente está atrapada en una mentalidad de escasez, de temor y de limitaciones. En Romanos 12:2, la Biblia nos dice: «No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta». Dios quiere transformar tu manera de pensar para que puedas recibir su provisión sin límites. Si tu mente está llena de pensamientos de derrota, escasez y miedo, entonces esa será tu realidad. Pero si renuevas tu mente con la palabra de Dios, te abrirás a las bendiciones que Él ha preparado para ti. ¿Qué es una mentalidad de escasez? Muchas personas viven con una mentalidad de escasez sin darse cuenta. Piensan que no hay suficiente para todos, que deben aferrarse a lo poco que tienen y que nunca podrán salir adelante. Algunas señales de esta mentalidad son: miedo constante a la falta de dinero o recursos, dificultad para dar o bendecir a otros, creer que la pobreza es más espiritual que la prosperidad, envidia o resentimiento hacia los que prosperan, pensar que Dios bendice a otros pero no a ti. Si te has identificado con alguno de estos puntos, es momento de romper con esa mentalidad de escasez y adoptar la mentalidad de abundancia que Dios quiere para ti. Dios es un Dios de abundancia, no de escasez. La Biblia nos muestra una y otra vez que Dios es un Dios de provisión, multiplicación y sobreabundancia. En Salmos 23:1 dice: «El Señor es mi pastor, nada me falta». En Filipenses 4:19 leemos:
Mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En Efesios 3:20, Pablo declara: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios no es un Dios limitado. Su poder y provisión son infinitos, pero Él solo puede bendecirte hasta el nivel en que tu fe y tu mentalidad lo permitan. Renovando tu mente para la abundancia. La clave para recibir la prosperidad de Dios está en renovar tu mente con la verdad de su palabra. Aquí hay algunos pasos prácticos para hacerlo. Declara las promesas de Dios sobre tu vida, en lugar de decir, nunca tengo suficiente. Di, mi Dios suplirá todas mis necesidades. En lugar de decir, no puedo salir adelante, di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Rechaza los pensamientos negativos. Cada vez que un pensamiento de escasez venga a tu mente, recházalo y reemplázalo con la verdad de la palabra de Dios. Rodéate de personas que tienen fe. La gente con la que pasas tiempo influye en tu manera de pensar. Rodéate de personas que creen en la prosperidad de Dios y que te animen a confiar en Él. Sé agradecido por lo que ya tienes. La gratitud abre las puertas de la abundancia. Cuando agradeces a Dios por lo que tienes, estás demostrando que confías en que Él seguirá proveyendo. Da con fe y alegría. La generosidad es una de las maneras más poderosas de romper la mentalidad de escasez. Cuando das con fe, estás diciendo, Dios es mi proveedor y nunca me faltará. Conclusión. Prepara tu mente para la prosperidad. Dios quiere bendecirte, pero primero necesita transformar tu manera de pensar. Si sigues viendo la vida con ojos de escasez, siempre te sentirás limitado. Pero si adoptas la mentalidad de abundancia de Dios, experimentarás una provisión sobrenatural. En el próximo bloque, descubriremos cómo la obediencia a los principios financieros de Dios abre las puertas de la verdadera prosperidad. Sigue adelante. Dios está a punto de revelarte algo que puede cambiar tu vida para siempre. La mentalidad de abundancia es esencial, pero hay algo aún más importante: la obediencia a los principios financieros de Dios. No basta con solo creer en la prosperidad divina. Debemos alinear nuestras acciones con la voluntad de Dios para experimentar su provisión de manera continua y estable. La prosperidad no es solo un regalo, sino el resultado de vivir conforme a los principios del reino de Dios. Jesús mismo dijo en Mateo 6:33, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Quieres prosperar? Entonces primero debes buscar a Dios, obedecer su voz y caminar en sus caminos. El peligro de ignorar los principios de Dios. Mucha gente se pregunta, ¿por qué Dios no me bendice financieramente si yo oro y leo la Biblia? La respuesta es simple. Puedes tener fe, pero si no obedeces los principios de Dios para la prosperidad, no verás los resultados. Un claro ejemplo de esto se encuentra en Ageo 1:6, donde Dios reprende a su pueblo diciendo, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el jornalero recibe su salario en saco roto. Aquí vemos a personas que trabajan duro, pero nunca tienen suficiente. ¿Por qué? Porque no pusieron a Dios en primer lugar en sus finanzas. Principios bíblicos para la prosperidad. Dios nos ha dado principios claros en su palabra sobre cómo administrar nuestras finanzas de manera que activen su bendición y su provisión sobrenatural. Veamos algunos de los más importantes. 1. Honra a Dios con tus finanzas. En Proverbios 3:9-10, Dios nos da una promesa increíble. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de todos tus cultivos. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Cuando ponemos a Dios primero en nuestras finanzas, Él promete multiplicarlas y traer abundancia. Esto implica diezmar y ofrendar con fidelidad. Ser generoso con los necesitados. Usar el dinero de manera sabia y responsable. Si no estás honrando a Dios con tus finanzas, no puedes esperar su bendición en ellas. 2. Sé fiel en lo poco para ser bendecido en lo mucho. Jesús enseñó un principio fundamental en Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dios
Prueba nuestra fidelidad en las pequeñas cosas antes de confiarnos grandes bendiciones. Si no administras bien lo que tienes ahora, ¿cómo esperas que Dios te confíe más? Hazte estas preguntas. ¿Estoy manejando mis finanzas con integridad? ¿Estoy gastando sabiamente o malgastando lo que Dios me da? ¿Estoy ahorrando y planificando o simplemente sobreviviendo día a día? Si eres fiel en lo poco, Dios te confiará más. 3. Vive con integridad financiera. La Biblia nos advierte sobre los peligros de la deshonestidad en las finanzas. Dios no bendecirá la riqueza obtenida de manera fraudulenta. En Proverbios 13:11 dice, las riquezas mal habidas disminuyen, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Si quieres la prosperidad de Dios, no tomes atajos deshonestos, no mientas, no engañes, no robes. La bendición de Dios solo y viene sobre aquellos que caminan en integridad. 4. Trabaja con diligencia y esfuérzate. Dios no bendice la pereza. La Biblia dice claramente en Proverbios 10:4, las manos negligentes empobrecen, pero las manos de los diligentes enriquecen. Si quieres prosperar, debes estar dispuesto a trabajar con excelencia, disciplina y esfuerzo. No se trata de depender solo del esfuerzo humano, sino de combinar fe y acción. La obediencia. Abre las puertas de la abundancia. Dios ha preparado bendiciones inimaginables para sus hijos, pero solo las reciben aquellos que caminan en obediencia. En Deuteronomio 28:1-2, Dios dice, si obedeces fielmente al Señor tu Dios y cumples cuidadosamente todos sus mandamientos, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. ¿Quieres que la prosperidad de Dios te alcance? Entonces, obedece sus principios. En el próximo bloque, exploraremos cómo el poder de la siembra y la cosecha puede transformar tu economía de manera sobrenatural. No te lo pierdas, porque esto podría ser la clave que has estado buscando para salir de la escasez y entrar en la abundancia de Dios. Uno de los principios más poderosos en la Biblia con respecto a la prosperidad es la ley de la siembra y la cosecha. Este principio espiritual establece que todo lo que sembramos, lo cosechamos, ya sea en lo natural o en lo espiritual. La Biblia lo expresa claramente en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Siembra y cosecha es un principio inquebrantable en el reino de Dios. Si sembramos obediencia, cosechamos bendición. Si sembramos generosidad, cosechamos abundancia. Pero si sembramos egoísmo, cosechamos escasez. La siembra financiera en la Biblia en 2 Corintios 9:6. El apóstol Pablo dice, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra en abundancia también segará. Aquí hay un principio clave. La medida en la que damos determina la medida en la que recibimos. Si sembramos poco, cosechamos poco. Si sembramos mucho, cosechamos mucho. Pero esta no es una simple ley de atracción, ni un truco para enriquecerse. Es un principio divino basado en la fe, la obediencia y la generosidad. Ejemplo bíblico. La viuda de Sarepta, un gran ejemplo de la ley de la siembra y la cosecha, lo encontramos en 1 Reyes 17, con la historia de la viuda de Sarepta. Había una gran sequía en la tierra, y esta mujer estaba al borde de la muerte junto con su hijo. Solo tenía un poco de harina y aceite para preparar su última comida. En ese momento, el profeta Elías llegó y le dijo, «Hazme primero a mí un pequeño pan, y después haz para ti y tu hijo». Esto parece absurdo. ¿Cómo puede un hombre de 1910 Dios pedirle comida a una viuda hambrienta? Pero aquí estaba el principio divino en acción. La viuda decidió obedecer y sembrar su último alimento en la obra de Dios. Y como resultado, ocurrió un milagro. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. 1 Reyes 17:16. Cuando sembramos en el reino de Dios, Él se encarga de multiplicar nuestra provisión. Principios, claves de la siembra y la cosecha. Veamos algunos principios bíblicos sobre este tema. Todo comienza con una semilla, cada cosecha comienza con una semilla. Si queremos una gran bendición financiera, debemos estar dispuestos a sembrar algo primero. Jesús lo explicó en Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto.
Muchas personas esperan recibir sin dar, pero en el reino de Dios primero se siembra y luego se cosecha. La generosidad activa la multiplicación. En Lucas 6:38, Jesús dijo, «Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo». Cuando damos con generosidad, Dios nos devuelve en mayor proporción. Si vivimos con un corazón generoso, Dios nos provee más para seguir dando. Nuestra cosecha financiera es abundante. Experimentamos milagros en nuestra economía. La semilla debe ser plantada en buena tierra. No se trata solo de dar, sino de dónde damos. Jesús contó la parábola del sembrador en Mateo 13:3-9, explicando que algunas semillas caen en tierra fértil y producen gran cosecha, mientras que otras caen en lugares donde no crecen. Si sembramos en la obra de Dios, en los necesitados, en la expansión del Evangelio, estamos plantando en buena tierra. 4. La cosecha. No es inmediata, pero es segura. Muchas personas siembran y esperan cosechar instantáneamente, pero la cosecha requiere tiempo. En Gálatas 6:9, la Biblia nos dice, «No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos». Dios tiene su tiempo perfecto para multiplicar nuestras bendiciones. ¿Qué tipo de semilla estás sembrando? Cada día sembramos algo. Si sembramos fe, cosechamos milagros. Si sembramos gratitud, cosechamos gozo. Si sembramos generosidad, cosechamos abundancia. Si queremos experimentar la prosperidad divina, debemos cambiar nuestra mentalidad y empezar a sembrar con fe en el reino de Dios. Conclusión. Activa la multiplicación en tu vida ahora, que conoces este poderoso principio. Quiero que te preguntes, ¿estoy sembrando lo suficiente en el reino de Dios? ¿Estoy siendo generoso con lo que Dios me ha dado? ¿Estoy plantando en buena tierra o desperdiciando mis recursos? Recuerda, la ley de la siembra y la cosecha no falla. Lo que siembras hoy determinará la abundancia que experimentarás mañana. En el próximo bloque exploraremos cómo la mentalidad correcta puede desbloquear la abundancia sobrenatural en tu vida. No te lo pierdas. Uno de los mayores obstáculos para recibir la prosperidad divina no es la falta de dinero ni las circunstancias externas. El mayor obstáculo es la mentalidad de escasez. Muchas personas oran por prosperidad, pero en su mente siguen atrapadas en pensamientos de pobreza, limitación y miedo a la falta. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios desea transformar nuestra mente para que podamos recibir su abundancia. En Romanos 12:2, la Escritura dice, «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». ¿Qué es la mentalidad de escasez? La mentalidad de escasez es una forma de pensar que limita la provisión de Dios en nuestra vida. Algunas señales de esta mentalidad son miedo constante a la falta de dinero, creer que la pobreza es una señal de humildad, pensar que no se puede salir adelante sin depender de otros, sentirse indigno de recibir bendiciones, desconfiar de la generosidad de Dios. Este tipo de pensamiento nos aleja de la verdadera prosperidad. Jesús dijo en Mateo 9:29, «Conforme a vuestra fe os sea hecho». Si creemos en la escasez, eso es lo que experimentaremos. Pero si creemos en la abundancia de Dios, veremos milagros en nuestra vida. Ejemplo bíblico. Los israelitas en el desierto. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, su deseo era llevarlos a una tierra de abundancia y bendición. Sin embargo, el pueblo tenía una mentalidad de esclavitud y escasez. En Números 14:2-3, los israelitas se quejaron diciendo, «Ojalá muriéramos en Egipto. ¿Para qué nos ha traído Jehová a esta tierra para caer a espada?» A pesar de que Dios les prometió una tierra donde fluiría leche y miel, ellos seguían pensando como esclavos y dudaban de su provisión. Por esa razón, dieron vueltas en el desierto durante 40 años, y solo una nueva generación pudo entrar a la tierra prometida. Este ejemplo nos enseña que Dios puede tener una gran bendición preparada para nosotros, pero nuestra mentalidad puede alejarnos de ella. La mentalidad de abundancia en la Biblia, a diferencia de la mentalidad de escasez, la mentalidad de abundancia cree en la fidelidad y el poder de Dios para proveer. La Biblia está llena de versículos que nos enseñan cómo pensar con una mentalidad de abundancia. Dios es nuestra fuente de provisión.
Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Dios quiere bendecirnos más de lo que imaginamos, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. 2 Corintios 9:8. Somos herederos de la abundancia de Dios, pues ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 2 Corintios 8:9. Cuando adoptamos una mentalidad de abundancia, dejamos de enfocarnos en la falta y comenzamos a confiar en la provisión sobrenatural de Dios. ¿Cómo transformar nuestra mentalidad y recibir la abundancia de Dios? Para experimentar la verdadera prosperidad, debemos renovar nuestra mente y alinearnos con el pensamiento de Dios. Aquí hay algunas claves para hacerlo. 1. Rechaza las mentiras del enemigo. El enemigo quiere que creamos que nunca tendremos suficiente, que Dios no cuida de nosotros o que la prosperidad es solo para algunos. Pero la Biblia nos dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es que Dios tiene abundancia para cada uno de sus hijos. 2. Declara las promesas de Dios. Nuestra boca tiene poder. En Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Si hablamos escasez, viviremos en escasez. Pero si declaramos la provisión de Dios, veremos su abundancia manifestarse. Algunas declaraciones que puedes hacer cada día son: Dios es mi proveedor y nunca me faltará nada. Soy un hijo de Dios y tengo acceso a sus riquezas en gloria. Vivo en la abundancia del reino de Dios. 3. Practica la gratitud. La gratitud es una de las actitudes más poderosas para atraer la abundancia de Dios. En 1 Tesalonicenses 5:18, la Biblia dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando agradecemos a Dios, incluso en tiempos difíciles, abrimos la puerta para que Él derrame más bendiciones en nuestra vida. 4. Sé generoso. La mentalidad de abundancia nos lleva a ser generosos. En Proverbios 11:25, la Escritura dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Cuando damos con alegría, demostramos que confiamos en Dios como nuestra fuente, y Él se encarga de multiplicar lo que tenemos. Muchas personas desean la prosperidad de Dios, pero no están dispuestas a seguir sus principios. Quieren recibir abundancia sin aplicar las reglas del reino. Sin embargo, en la Biblia encontramos una ley espiritual inquebrantable. La obediencia a Dios trae bendición. Dios ha establecido principios financieros que gobiernan la abundancia. Cuando los seguimos con fe y obediencia, las puertas del cielo se abren y su provisión fluye sobre nuestras vidas. En Deuteronomio 28:1-2, Dios nos dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. La prosperidad divina no es cuestión de suerte, sino de obediencia a los principios de Dios. Veamos algunos de los más importantes. 1. El diezmo, un acto de fe y confianza en Dios. Uno de los principios más poderosos de la Biblia es el diezmo. Dar a Dios el 10% de nuestros ingresos es un acto de obediencia que activa la bendición financiera. Dios nos desafía en Malaquías 3:10 diciendo: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Este es el único lugar en la Biblia donde Dios nos dice: pruébenme. El diezmo no es para enriquecer a Dios, porque Él no necesita nuestro dinero. Es una prueba de fidelidad y un principio que desbloquea su provisión sobrenatural. Jesús reafirmó la importancia de esta práctica en Mateo 23:23, cuando dijo que el diezmo no debía ser descuidado. Quienes diezman con fe pueden testificar cómo Dios multiplica lo que queda en sus manos, pero quienes retienen lo que le pertenece a Dios se cierran a su abundancia. 2. La generosidad. Dar para recibir. La Biblia nos enseña que el dar genera un ciclo de bendición en nuestra vida.
En Lucas 6:38 Jesús dijo: «Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir». Este principio se repite en 2 Corintios 9:6. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Dios ama a los dadores alegres. Cuando damos con amor y generosidad, activamos un flujo de provisión que regresa multiplicado a nuestra vida. Un ejemplo bíblico poderoso es el de la viuda de Sarepta. En 1 Reyes 17, Dios le pidió que diera su último alimento al profeta Elías. Aunque parecía una locura, su obediencia la llevó a un milagro financiero. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. En Reyes 17:16, cuando damos a Dios primero, Él se encarga de suplir todas nuestras necesidades. 3. El trabajo y la diligencia. Dios bendice el esfuerzo. Algunas personas esperan la prosperidad de Dios sin tomar acción, pero la Biblia enseña que Dios bendice el esfuerzo y la diligencia. En Proverbios 10:4 dice: «La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece». Esto significa que la prosperidad no viene a los perezosos, sino a los que trabajan con excelencia. Dios bendijo a José en Egipto, porque aunque era esclavo, trabajó con diligencia y fidelidad. Su obediencia lo llevó de la esclavitud al segundo lugar más alto del reino. Si queremos prosperar, debemos hacer nuestro trabajo con excelencia, integridad y esfuerzo, sabiendo que Dios recompensa la fidelidad. 4. La mayordomía. Administrar bien los recursos de Dios. Otro principio clave es la mayordomía. Dios nos confía recursos, pero espera que los administremos con sabiduría. En la parábola de los talentos, Mateo 25:14-30, Jesús nos muestra que Dios premia a quienes multiplican lo que reciben. El siervo que multiplicó sus talentos fue recompensado con más. El siervo que escondió su talento fue reprendido y perdió todo. Este principio nos enseña que si queremos recibir más, primero debemos demostrar que somos fieles con lo que ya tenemos. Esto significa evitar gastos innecesarios, no endeudarnos irresponsablemente, invertir sabiamente, ser generosos con los necesitados. Cuando demostramos ser buenos administradores, Dios nos confía más recursos y oportunidades. 5. Buscar primero el reino de Dios. El principio más poderoso de todos es priorizar a Dios sobre el dinero. Jesús dijo en Mateo 6:33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Muchas veces, las personas buscan la prosperidad antes que a Dios. Pero la Biblia enseña que cuando buscamos a Dios, primero, la abundancia nos sigue. No debemos obsesionarnos con el dinero, sino enfocarnos en servir a Dios con todo nuestro corazón. Cuando hacemos esto, Él se encarga de suplir todo lo que necesitamos. La Biblia está llena de relatos donde Dios provee para su pueblo en momentos de mayor necesidad. A través de estos relatos, aprendemos que la prosperidad divina no depende de las circunstancias económicas del mundo, sino de la fidelidad de Dios y nuestra confianza en Él. En este bloque, exploraremos cómo Dios ha sustentado a sus hijos en tiempos de escasez y cómo esta promesa sigue vigente para nosotros hoy. Uno de los pasajes más poderosos sobre la provisión de Dios se encuentra en 1 Reyes 17:8-16. La historia de Elías y la viuda de Sarepta. En medio de una gran sequía y hambruna, Dios envió al profeta una mujer que apenas tenía un puñado de harina y un poco de aceite para ella y su hijo. Cuando Elías le pidió que le hiciera un pan primero, la viuda enfrentó una decisión crucial: confiar en la palabra de Dios o aferrarse a sus escasos recursos. Al obedecer y actuar en fe, Dios multiplicó su provisión, y ni la harina ni el aceite se agotaron hasta que la sequía terminó. Este relato nos enseña que cuando confiamos en Dios y le damos la prioridad en nuestra vida, Él se encarga de nuestras necesidades. Otro ejemplo impresionante de la provisión de Dios lo encontramos en el éxodo de Israel. Durante 40 años en el desierto, el pueblo no tenía acceso a fuentes normales de alimento y agua. Sin embargo, Dios proveyó maná del cielo cada mañana y agua de la roca. No hubo escasez para aquellos que dependían completamente de Dios. Esta historia nos desafía a reflexionar.
¿Estamos dependiendo de Dios para nuestra provisión o estamos preocupados y angustiados por lo que el mundo nos dice? Jesús también reafirmó esta verdad en el Nuevo Testamento. En Mateo 6, 25-33, nos insta a no preocuparnos por lo que comeremos o vestiremos, porque nuestro Padre Celestial sabe lo que necesitamos. En cambio, nos llama a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. ¡Qué poderosa promesa! La clave para recibir la provisión divina no está en la preocupación ni en la autosuficiencia, sino en la búsqueda de Dios por encima de todo. Aplicando esta enseñanza a nuestra vida diaria, debemos preguntarnos, ¿estamos poniendo nuestra confianza en Dios o en nuestras propias habilidades? ¿Estamos dispuestos a obedecerle y dar generosamente incluso cuando parece que no tenemos suficiente? La historia de la viuda de Sarepta nos muestra que la bendición viene cuando priorizamos a Dios. El pueblo de Israel en el desierto nos enseña que la provisión viene cuando aprendemos a confiar diariamente. Y las palabras de Jesús nos recuerdan que cuando buscamos primero el reino de Dios, la provisión es una consecuencia natural. Para recibir la prosperidad divina, debemos adoptar una mentalidad de fe y dependencia en Dios. En lugar de vivir en temor y escasez, podemos vivir en la seguridad de que Dios proveerá. Nuestra fe se fortalece cuando recordamos que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que sus promesas son fieles. Si hoy estás atravesando un tiempo de escasez, recuerda que Dios es tu proveedor. Confía en Él, obedece su voz y observa cómo su abundancia se manifiesta en tu vida. Cuando Jesús realizó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, no solo estaba alimentando a una multitud hambrienta, sino que estaba revelando un principio celestial sobre la provisión y la prosperidad. Este episodio bíblico nos muestra que cuando ponemos en las manos de Dios lo poco que tenemos, Él es capaz de multiplicarlo hasta el punto de saciar nuestras necesidades y aún más. Imagina la escena. Miles de personas, el sol comenzando a bajar y los discípulos preocupados porque no hay suficiente comida para todos. Desde una perspectiva humana, la situación es desesperanzadora. Pero Jesús ve más allá de la limitación terrenal. Él toma 5 panes y 2 peces, da gracias al Padre y comienza a repartir. Lo que parecía insignificante en manos humanas, en manos de Dios, se transforma en un torrente de abundancia. Este milagro nos enseña varias verdades espirituales profundas sobre la prosperidad que viene de Dios. 1. La provisión divina comienza con la gratitud. Antes de que los panes y los peces se multiplicaran, Jesús levantó la mirada al cielo y dio gracias. Esto nos enseña que la prosperidad en la vida de un creyente no comienza con la queja ni con la preocupación, sino con un corazón agradecido. Cuando aprendemos a agradecer por lo que ya tenemos, por pequeño que parezca, abrimos la puerta a la multiplicación divina. ¿Has agradecido hoy por lo que tienes, o solo te has enfocado en lo que te falta? Muchas veces nos quejamos de lo que no poseemos, sin darnos cuenta de que la gratitud es el canal por el cual fluye la bendición de Dios. 2. Dios usa lo que tienes, no lo que no tienes. Los discípulos veían la escasez, pero Jesús vio la posibilidad de un milagro con lo que ya había. Quizás hoy piensas que no tienes suficiente para lograr tus sueños, que te falta dinero, conexiones o habilidades. Pero Dios no necesita grandes cantidades para hacer algo extraordinario en tu vida. Él solo necesita tu disposición y tu fe. Así como aquel niño puso su humilde almuerzo en manos de Jesús, ¿estás dispuesto a entregar lo que tienes a Dios y confiar en que Él lo multiplicará? La prosperidad divina es más que suficiente. La Biblia dice que después de alimentar a toda la multitud, aún sobraron 12 cestas llenas de comida. Dios no solo quiere suplir tus necesidades justas, sino que quiere que tengas en abundancia para bendecir a otros. La prosperidad que viene de Dios no es apenas sobrevivir, es tener lo suficiente para compartir con generosidad. A veces pensamos que Dios nos da apenas lo necesario, pero la Escritura muestra que cuando Él bendice, lo hace en sobreabundancia. Si estás viviendo una vida de escasez, es momento de preguntarte si realmente estás confiando en el poder multiplicador de Dios. Aplicación a tu vida. Este milagro nos llama a dejar de enfocarnos en nuestras limitaciones y comenzar a ver la provisión desde la perspectiva divina. La próxima vez que te sientas en escasez, en vez de preocuparte, entrega a Dios lo poco que tienes con gratitud.
Pídele que lo multiplique y confía en que su provisión vendrá de maneras inesperadas. Dios no quiere que vivas preocupado por la falta de recursos. Quiere que vivas confiando en su provisión sobrenatural. Así como multiplicó los panes y los peces para la multitud, Él puede multiplicar tu trabajo, tus ingresos, tus oportunidades y cualquier otra área en la que necesites su toque divino. Pregunta para reflexionar: ¿qué recursos tienes hoy que puedes poner en manos de Dios para que Él los multiplique? La prosperidad divina, tal como la revela la palabra de Dios, no es fruto del azar ni de simples deseos. Es el resultado de una administración sabia de los recursos que el Señor nos confía. Este principio, que muchos en el mundo no llegan a comprender, está grabado en las Escrituras como una ley inmutable. Lo que sembramos y administramos con fidelidad, eso cosechamos en abundancia. Desde los albores de la historia bíblica, Dios ha establecido que su bendición fluye a aquellos que, reconociendo que todo lo que poseen proviene de Él, administran sus recursos con generosidad, integridad y sabiduría. En Deuteronomio 28:1-2, se nos promete que si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y guardas y pones por obra todos sus mandamientos, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Este pasaje no solo nos habla de la bendición material, sino de una prosperidad integral que abarca lo espiritual, emocional y físico. Reconociendo la fuente de todo Él, primer paso en el camino hacia la prosperidad divina, es reconocer que todo lo que tenemos es un regalo del Creador. La mayordomía no es solo la administración de finanzas, sino de todo lo que Dios nos ha confiado: tiempo, talentos, habilidades y relaciones. La Biblia enseña en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cuando comprendemos que nuestra capacidad de generar riqueza, de tener éxito en los negocios y de recibir provisión proviene del Padre, cambiamos nuestro enfoque. No se trata de merecimiento, sino de una respuesta de fe y gratitud. Es decir, al reconocer a Dios como nuestra fuente, nos preparamos para administrar lo poco que tenemos, de forma que Él multiplique nuestras bendiciones de manera sobrenatural. 2. El principio del diezmo. Un acto de fidelidad y confianza a uno de los mandamientos financieros más poderosos que encontramos en la Biblia es el diezmo. En Malaquías 3:10, Dios nos reta: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El diezmo no es un tributo para enriquecer a Dios, sino un acto de fe en el cual reconocemos que, al poner a Dios en primer lugar en nuestras finanzas, Él se encargará de suplir todas nuestras necesidades. Esta práctica, que muchos evangélicos han experimentado en su vida, es la semilla inicial que, al ser regada con obediencia y gratitud, se multiplica de formas que exceden cualquier expectativa humana. Al dar lo primero y lo mejor a Dios, también abrimos la puerta para que Él nos bendiga con generosidad, no solo en lo material, sino en todas las áreas de nuestra vida. La verdadera mayordomía implica que lo que retenemos para nosotros obstaculiza la abundancia que Dios desea derramar sobre nosotros. 3. La generosidad. Un ciclo de bendición y multiplicación. Jesús mismo nos enseñó el principio de dar para recibir en Lucas 6:38. Dad, y se os dar medida buena, apretada, remecida y rebosante dar en vuestro regazo, porque con la misma medida con que med, os volverá a medir. Cuando actuamos con generosidad, ya sea compartiendo nuestros recursos, nuestro tiempo o nuestros talentos, estamos sembrando en el terreno del reino. La generosidad activa la ley de la siembra y la cosecha. Cuanto más damos, más se multiplica lo que tenemos. Este principio no es una simple teoría de autoayuda, sino una verdad demostrada en innumerables testimonios bíblicos y en la experiencia de millones de creyentes. La viuda de Sarepta es un ejemplo claro. En 1 Reyes 17, Dios envió al profeta, él a una viuda que apenas tenía lo suficiente para sobrevivir. Aunque su situación era desesperada, ella obedeció y, como resultado, la provisión divina se multiplicó de manera milagrosa. Este relato nos enseña que la generosidad, aun cuando proviene de la escasez, es la llave que abre las compuertas del cielo. 4. El trabajo diligente y la integridad.
fundamentos de la prosperidad divina, también requiere que trabajemos con diligencia y que administremos nuestros recursos con integridad. Proverbios 10:4 nos dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Dios bendice a quienes trabajan con esmero y honestidad. No se trata solo de recibir bendiciones por orar o por dar, sino de poner en práctica una vida de responsabilidad y excelencia en todo lo que hacemos. Cuando combinamos la fe con el trabajo diligente, creamos un ambiente en el que Dios se agrada y, en consecuencia, multiplica nuestros esfuerzos. Esta es una usanza fundamental. La prosperidad no es un accidente, es el resultado de una vida transformada por Dios en la que la fe, la generosidad, la obediencia y el trabajo se unen en perfecta armonía. La verdadera prosperidad divina no es fruto del azar ni de un mero deseo de tener riquezas. Es el resultado de una administración fiel y sabia de todo lo que Dios nos confía. Este principio está arraigado en la palabra de Dios y se refleja en la vida de aquellos que han aprendido a honrar al Señor con sus recursos. En Deuteronomio 28, Dios promete bendiciones abundantes a aquellos que obedecen sus mandamientos, y en Proverbios se nos recuerda que la diligencia y la integridad en la administración multiplican lo que poseemos. Reconociendo que todo proviene de Dios, la mayordomía comienza con el reconocimiento de que cada bendición, cada recurso, cada talento proviene del Padre Celestial. Santiago 1:17 nos recuerda, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Al entender que somos simplemente administradores de lo que Dios nos ha dado, nuestra perspectiva cambia. No se trata de acumular riquezas por vanidad, sino de usarlas para el reino y para bendecir a otros. Esta visión nos libera de la mentalidad de escasez y nos permite confiar en que el Señor suplirá todas nuestras necesidades. El principio del diezmo, un acto de fe y fidelidad. Uno de los fundamentos más poderosos de la mayordomía es el acto de dar el diezmo. En Malaquías 3:10, Dios nos reta, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El diezmo no es un tributo para enriquecer a Dios. Él no necesita nuestro dinero, sino una demostración de fe y compromiso. Al devolver a Dios lo que le pertenece, declaramos que confiamos en su provisión y que creemos en su promesa de multiplicar nuestras ofrendas. Quienes practican este principio frecuentemente experimentan una transformación en sus finanzas y una apertura a oportunidades que van más allá de lo que imaginaron. La generosidad, el ciclo de dar y recibir Jesús, nos enseña en Lucas 6:38. Dad y se os dará 001, medida buena, apretada, remecida y rebosante dará 001 en vuestro regazo. La generosidad es el motor que impulsa la multiplicación de las bendiciones. Cuando damos con un corazón alegre y sin reservas, estamos sembrando en el terreno del reino. La ley de la siembra y la cosecha, explicada en 2 Corintios 9:6, nos asegura que el que siembra escasamente también segará, y el que siembra generosamente también segará. Este principio no es meramente teórico. Lo vemos en la vida de la viuda de Sarepta, quien, a pesar de tener tan poco, obedeció y, como resultado, su provisión no solo se multiplicó, sino que se mantuvo a lo largo de una sequía prolongada. La generosidad, entonces, no es un gasto, sino una inversión en el reino de Dios, que trae un retorno que sobrepasa nuestras expectativas. La diligencia y la integridad. Trabajar para bendecir y multiplicar. Proverbios 10:4 nos dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. La prosperidad divina exige que trabajemos con esmero y honestidad. La mayordomía abarca no solo la manera en que administramos nuestro dinero, sino también cómo usamos nuestro tiempo, talentos y oportunidades. Cuando trabajamos con integridad y dedicación, honramos a Dios y preparamos el camino para que Él nos confíe aún más. El ejemplo de José en Egipto es paradigmático. A pesar de haber sido vendido como esclavo y encarcelado injustamente, su fidelidad y diligencia lo llevaron a ser elevado a una posición de gran influencia. Dios no dejó de proveerle, porque José supo administrar lo poco que tenía con sabiduría.
Esta es una lección fundamental. La prosperidad es el resultado de la fidelidad en lo poco, que se multiplica conforme a la voluntad de Dios. Buscar primero el reino, la prioridad que desbloquea todas las bendiciones, el fundamento de toda la prosperidad divina está en el mandato de Jesús en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, no solo reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Él, sino que también confiamos en su plan perfecto. La verdadera prosperidad no consiste en acumular riquezas para nuestro beneficio personal, sino en vivir de acuerdo con los principios del reino. Esta prioridad transforma nuestra relación con el dinero y nos lleva a ver cada recurso como una herramienta para expandir el amor y la justicia de Dios en la tierra. La transformación interior. Cambiando tu mente para recibir abundancia. La prosperidad de Dios no es solamente una cuestión financiera, es una transformación integral de vida. Efesios 3:20 declara: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho de lo que pedimos o entendemos, segundo el poder que actúa en nosotros. La prosperidad divina no solo se basa en la obediencia, la siembra, la mayordomía o la mentalidad de abundancia. Otro pilar fundamental es la gratitud. Cuando aprendemos a agradecer incluso en tiempos de dificultad, abrimos nuestro corazón al flujo inagotable de bendiciones que Dios tiene reservado para nosotros. Esta sección nos mostrará, a través de las Escrituras y ejemplos bíblicos, cómo la gratitud transforma nuestra perspectiva, renueva nuestra mente y, sobre todo, activa la provisión sobrenatural de Dios en cada área de nuestra vida. Sí, gratitud. Como actitud del corazón. La gratitud es más que una simple cortesía o un gracias casual. Es una actitud del corazón que reconoce la soberanía de Dios y acepta que todo lo que tenemos proviene de su mano. La Biblia nos exhorta en el Salmo 107:1. Dad gracias al Señor, porque Él es bueno, su misericordia es eterna. Este versículo nos recuerda que, sin importar nuestras circunstancias, siempre hay motivos para agradecer, porque el amor y la fidelidad de Dios son inagotables. Cuando agradeces, reconoces que Dios ha obrado en tu vida, incluso en momentos de necesidad o escasez. La gratitud nos conecta con el corazón de Dios y nos alinea con su voluntad. La gratitud transforma la mente y abre caminos. La transformación interior es esencial para experimentar la prosperidad divina. Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Renovar la mente implica cambiar la forma en que vemos nuestras circunstancias. Una mentalidad de escasez se alimenta de la preocupación y el miedo, pero una mente agradecida se enfoca en la bondad y la fidelidad de Dios. La gratitud tiene el poder de cambiar la perspectiva. En lugar de lamentarnos por lo que nos falta, nos concentramos en lo que Dios ya nos ha dado, y en eso se multiplica la abundancia. Cuando agradeces, confías en que lo que ya has recibido es la semilla para una cosecha mayor, tal como lo enseña la ley de la siembra y la cosecha en Gálatas 6:7-8:3. Ejemplos bíblicos de gratitud que desatan milagros. La Escritura está llena de relatos de personas que, a pesar de enfrentar situaciones difíciles, se volvieron a Dios con un corazón agradecido y, como resultado, recibieron milagros extraordinarios. Veamos algunos ejemplos. El salmista en medio de la adversidad. El Salmo 30 es un canto de gratitud en tiempos de enfermedad y aflicción. El salmista reconoce que, aunque hubo momentos de dolor y llanto, Dios lo sacó de la oscuridad y lo llenó de gozo. Por la noche durará el lloro, y a la mañana verdadera la alegría. La gratitud transformó su tristeza en alabanza, y su vida se llenó de bendición. La viuda de Sarepta. En 1 Reyes 17, la viuda de Sarepta, a pesar de su extrema pobreza y la inminente hambruna, obedeció a él Lucero Ruedas con gratitud. Ella entregue lo poco que tenía, confiando en la palabra de Dios, y como resultado, su provisión se multiplicó milagrosamente. Su gratitud y obediencia fueron la semilla que dio fruto en abundancia, demostrando que la generosidad y la fe agradecida abren las compuertas del cielo. Los 10 leprosos. En Lucas 17, 10 hombres leprosos fueron sanados por Jesús, pero solo uno regresa a dar gracias.
Este relato nos muestra que la verdadera bendición no solo radica en recibir, sino en reconocer y agradecer. La gratitud del leproso: no solo le devolví la vista, sino que le abrí su 00F3 la puerta a una salvación espiritual completa. La gratitud. Como clave para activar la abundancia, la gratitud abre las puertas del cielo. Cuando agradeces, no solo reconoces lo que Dios ya hizo, sino que crees en que Él continuar proveyendo. Esto se traduce en un ciclo virtuoso. Al agradecer, libera tu mente del temor y la escasez, permitiendo que la abundancia divina fluya en tu vida. Agradece en todo momento. 1 Tesalonicenses 5:18 nos instruye: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta actitud de gratitud, especialmente en tiempos de dificultad, es el testimonio de una fe madura y confiada en Dios. Declara las promesas de Dios. La gratitud implica también hablar en fe. Cuando declaras: Dios es mi proveedor y confiado en su abundancia, estás afirmando la verdad de las promesas divinas y dando el primer paso para ver cómo se cumplen en tu vida. La gratitud transforma relaciones y circunstancias. Una persona agradecida no solo recibe, sino que también se convierte en un canal de bendición a otros. Al compartir lo que Dios te ha dado, abres la puerta para que la abundancia se multiplique, no solo en ti, sino en tu entorno. Para vivir en la abundancia divina, debes incorporar la gratitud en cada aspecto de tu vida. Empieza tu día con agradecimiento. Dedica unos minutos cada mañana a agradecer. La prosperidad que Dios promete a sus hijos no es fruto del azar ni del mero deseo, sino el resultado de una vida vivida en obediencia, integridad y esfuerzo. Dios nos llama a trabajar con excelencia, sabiendo que cada acto de diligencia y honestidad se multiplica en bendición. En Proverbios 10:4 se nos enseña: la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Este principio es fundamental para entender cómo la fidelidad en lo poco abre la puerta a lo mucho. Cuando administramos nuestros recursos y trabajamos con integridad, demostramos a Dios que somos dignos de recibir más de lo que Él tiene reservado para nosotros. 1. La importancia de la integridad en el trabajo. La integridad es la base de una vida próspera. No se trata solo de cumplir con nuestras responsabilidades laborales, sino de hacerlo con honestidad, justicia y excelencia. Cuando trabajamos con integridad, no solo ganamos la confianza de nuestros superiores y colegas, sino que también nos convertimos en instrumentos a través de los cuales Dios puede obrar. Ejemplo bíblico. José en Egipto es un claro ejemplo. Vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente, su integridad y diligencia lo llevaron a ser elevado a una posición de gran autoridad. Dios estaba con él, y cada acción honesta y responsable se convirtió en un testimonio de la fidelidad divina. 2. La diligencia. No hay sustituto. Para el esfuerzo Dios bendice a los que trabajan con esmero. Proverbios 13:4 dice: el perezoso desea y nada alcanza, mas los deseos de los diligentes se cumplen. La diligencia no es solo una virtud laboral, es un principio espiritual que refleja nuestra confianza en la provisión de Dios. Cuando somos diligentes, demostramos que no dependemos de la suerte, sino de la fidelidad del Señor. Cada tarea cumplida con excelencia es una semilla que, al ser regada por la fe, se multiplica y da fruto en abundancia. Aplicación práctica. Si te esfuerzas en tu trabajo y administras bien lo que Dios te ha confiado, Él te recompensará. Esto no significa que la prosperidad material sea el único indicador de bendición, pero sí es un reflejo de la fidelidad en tu vida diaria. La prosperidad verdadera es integral y abarca todas las áreas: lo material, lo espiritual y lo emocional. 3. Conectando integridad y diligencia con la fe en Dios. Cuando integras una actitud de trabajo honesto con una fe inquebrantable, abres el canal para que Dios multiplique tus esfuerzos. La Escritura nos recuerda en Efesios 3:20 que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Esto significa que no solo se trata de trabajar duro, sino de hacerlo con una actitud de fe, sabiendo que Dios está a cargo y que Él puede transformar incluso lo poco en mucho. La combinación de integridad, diligencia y fe activa crea un ambiente en el que las bendiciones fluyen sin cesar. 4.
Transformando tu vida a través de la excelencia y la fe, pregúntate, ¿estás comprometido a trabajar con integridad, aunque nadie esté mirando? ¿Eres diligente en tus labores, sabiendo que cada esfuerzo en obedecer a Dios se multiplica? ¿Confías en que el Señor transformará tus esfuerzos en abundancia, aun cuando los resultados no sean inmediatos? Cuando respondes afirmativamente a estas preguntas, te colocas en una posición privilegiada para recibir la prosperidad divina. Tu vida se convertirá en un testimonio vivo de cómo la obediencia y el esfuerzo honesto son recompensados por un Dios fiel y poderoso. Un desafío para Hoy Hoy: te invito a que revises tu actitud en el trabajo y en la administración de tus recursos. ¿Hay áreas donde puedes ser más diligente? ¿Estás practicando la integridad en cada aspecto de tu vida? Si deseas experimentar la prosperidad que Dios tiene reservada para ti, te desafío a que hoy, en este momento, te comprometas a trabajar con excelencia y a poner tu fe en acción. Escribe en los comentarios: Señor, hoy trabajo con integridad y confiar en tu abundancia. Esta declaración no es solo un acto de fe, sino una semilla que, al ser sembrada en tu vida, florecerá en bendiciones y prosperidad. La verdadera prosperidad divina no se alcanza simplemente acumulando riquezas o satisfaciendo necesidades materiales. Es el fruto de poner a Dios en primer lugar en cada aspecto de nuestra vida. La palabra de Dios nos instruye en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo es una llave maestra que abre el acceso a la abundancia verdadera, porque cuando priorizamos el reino, alineamos nuestro corazón y nuestras acciones con la voluntad del Creador. En este bloque exploraremos en profundidad cómo buscar primeramente el reino de Dios transforma nuestra vida, desbloquea bendiciones sobrenaturales y nos conduce a una prosperidad integral que va más allá de lo meramente material. ¿Y qué significa buscar el reino de Dios? Buscar el reino de Dios implica rendirnos completamente a su soberanía, reconociendo que Él es la fuente última de todas las bendiciones. No se trata de una búsqueda pasiva, sino de un compromiso activo y consciente de colocar a Dios en el centro de todas nuestras decisiones, prioridades y metas. Significa adorar y honrar a Dios en primer lugar. Cada mañana al despertar, dedicar unos momentos para alabarle y agradecerle por su fidelidad. Es establecer una conexión íntima con el Creador, sabiendo que Él es el autor de todo lo bueno en nuestras vidas. Vivir conforme a los valores del reino. La justicia, la misericordia, la humildad y el amor deben ser los pilares de nuestra conducta diaria. Cuando vivimos estos valores, demostramos que nuestro corazón está en sintonía con la voluntad divina. Poner a Dios por encima de lo material. En lugar de obsesionarnos con la acumulación de bienes terrenales, debemos invertir en lo eterno. Esto significa que nuestra verdadera riqueza se mide en la fe, en la integridad y en la capacidad de bendecir a otros. El segundo, la promesa de abundancia al buscar el reino. La Escritura es clara al afirmar que cuando ponemos a Dios en primer lugar, todas nuestras necesidades serán suplidas. Mateo 6:33 nos promete que todas estas cosas os serán añadidas, refiriéndose a las necesidades materiales, pero el principio es aún mayor. Dios promete una vida plena, rica en salud, relaciones y paz interior. Esta promesa se manifiesta en historias bíblicas como la del Éxodo, donde Dios proveyó maná y agua en el desierto, y en la vida de José, quien, a pesar de las adversidades, fue elevado a una posición de gran abundancia en Egipto por su fidelidad y confianza en Dios. Estas narrativas nos muestran que la verdadera prosperidad es la consecuencia natural de vivir en obediencia y dependencia del Señor. Ejemplos prácticos y reflexión filosófica. El desafío de la prioridad. Imagina que tu vida es como un gran jardín. Las semillas que plantas determinan la cosecha. Si plantas semillas de preocupación, miedo y egoísmo, tu jardín estará seco y marchito. Pero si plantas semillas de fe, gratitud y amor, verás cómo florecen frutos abundantes y hermosos. Pregunta para reflexionar: ¿qué semillas estás sembrando en tu vida hoy? ¿Estás dejando que las preocupaciones terrenales eclipsen la fe que te conecta con Dios? Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento.
Esto implica que debemos cambiar nuestra mentalidad de escasez por una de abundancia, reconociendo que la verdadera prosperidad viene de confiar en la fidelidad de Dios. Enigma para meditar. ¿Cuántas veces has visto tus esfuerzos limitados por una mentalidad de no puedo? La clave está en transformar esos pensamientos y creer que, al buscar primeramente el reino, las bendiciones fluirán sin medida. Sé la influencia en tu entorno. Cuando priorizas a Dios, no solo transformas tu vida, sino que te conviertes en un faro de esperanza para otros. Imagina que al despertar cada día, tu testimonio y tu actitud de fe inspiran a familiares, amigos y colegas. La prosperidad divina tiene un efecto multiplicador. Cuanto más bendiciones recibes, más puedes compartir, y así se forma una cadena de abundancia y generosidad que trasciende lo personal. ¿Estás dispuesto a ser un canal de bendición para quienes te rodean, compartiendo la abundancia que Dios te ha otorgado? Para activar este principio en tu vida, es fundamental que tomes decisiones concretas. Prioriza a Dios en tu rutina diaria. Dedica tiempo para la oración y la meditación en su palabra. Comienza el día agradeciendo y pidiendo dirección para vivir conforme a su voluntad. Alinea tus metas con los valores del reino. Reevalúa tus prioridades. ¿Estás persiguiendo logros temporales o buscas construir una vida basada en la fe, la integridad y el amor? Invierte en lo eterno. Sé generoso con tu tiempo, recursos y talentos. Cuando das a Dios y a los demás, demuestras una confianza total en su capacidad de multiplicar lo que has sembrado. La prosperidad divina, tal como la revela la palabra de Dios, no es un premio que se obtiene de forma automática ni un resultado del azar. Es el fruto de una vida vivida en obediencia a los principios del reino y en particular de una administración fiel de los recursos que Dios nos ha confiado. Este bloque profundiza en el tema de la obediencia en lo financiero, explorando cómo el manejo sabio y generoso de lo poco que tenemos abre las compuertas para recibir abundancia sobrenatural en todas las áreas de nuestra vida. Y el fundamento bíblico de la mayordomía financiera. La Biblia nos enseña de manera contundente que todo lo que poseemos proviene del Padre Celestial y que somos meros administradores de sus bendiciones. En Santiago 1:17 se nos recuerda: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esta verdad fundamental nos invita a reconocer que nada en nuestras vidas es fruto del esfuerzo humano aislado, sino que es un regalo de Dios. Por ello, la forma en que administramos lo que Él nos ha dado tiene un impacto directo en la abundancia que experimentamos. No se trata simplemente de acumular riquezas, sino de utilizarlas para el avance del reino y para bendecir a los demás. El principio del diezmo y la ofrenda, uno de los pilares esenciales de la administración financiera en la Biblia, es el diezmo. Malaquías 3:10 declara: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos: si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El diezmo no es un mero requisito ritual, sino un acto de fe y reconocimiento de que Dios es el proveedor de todas nuestras necesidades. Al devolver a Dios lo que le pertenece, declaramos nuestra confianza en su promesa de multiplicar nuestras ofrendas y suplir todas nuestras necesidades. Esta práctica nos enseña a desprendernos del apego al dinero y a ver cada recurso como una semilla destinada a dar fruto en abundancia. Además del diezmo, la ofrenda voluntaria es otro componente vital. En 2 Corintios 9:7, Pablo nos recuerda: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La actitud con la que damos es tan importante como el acto de dar en sí. Cuando ofrendamos con alegría y generosidad, abrimos la puerta a una multiplicación divina que trasciende lo meramente material. La generosidad no solo bendice a quien la recibe, sino que también transforma nuestro corazón, liberándonos de la mentalidad de escasez. Y 13. La diligencia y la integridad en el trabajo. La prosperidad divina también requiere que trabajemos con diligencia y con integridad. Proverbios 10:4 nos enseña: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Este versículo enfatiza que la prosperidad no es simplemente el resultado de nuestras oraciones o de nuestra generosidad, sino que también depende del esfuerzo honesto y responsable en nuestro trabajo.
Dios honra a aquellos que se esfuerzan y administran bien lo que tienen. José, por ejemplo, a pesar de haber sido vendido como esclavo y encarcelado injustamente, demostró una integridad y diligencia excepcionales, lo que eventualmente lo llevó a ser elevado a una posición de gran autoridad en Egipto. Su historia nos recuerda que la fidelidad en lo poco prepara el camino para recibir mucho. Trabajar con excelencia e integridad significa cumplir con nuestras responsabilidades con honestidad, aun cuando nadie esté observando. Buscar siempre la mejora y la superación, sabiendo que nuestro trabajo es un medio para honrar a Dios. Administrar nuestros recursos de manera que podamos invertir en oportunidades que beneficien tanto nuestra vida como la de otros. La prosperidad que proviene de Dios es integral y abarca todas las áreas de la vida: lo material, lo espiritual, lo emocional y lo relacional. Cuando trabajamos con diligencia e integridad, Dios multiplica nuestros esfuerzos y nos abre puertas que parecían cerradas. La generosidad y el espíritu de Darun, aspecto crucial de la prosperidad divina, es la generosidad. La Escritura nos enseña en Lucas 6:38, «Dad, y se os darjus sonreun, medida buena, apretada, remecida y rebosante dar en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir». Cuando damos, demostramos que confiamos en la fidelidad de Dios y que no vivimos limitados por la escasez. La generosidad rompe las cadenas de la avaricia y nos coloca en una posición de abundancia, no solo para nosotros, sino también para bendecir a los demás. La historia de la viuda de Sarepta es un ejemplo vivo. A pesar de tener muy poco, ella obedeció y dio lo que tenía, y Dios multiplicó su provisión de manera milagrosa. Practicar la generosidad significa compartir nuestros recursos, tiempo y talentos con aquellos que lo necesitan. La prosperidad divina no es fruto del azar ni de meros deseos, sino el resultado de vivir conforme a la palabra de Dios y de declarar sus promesas en nuestra vida. En este bloque, exploraremos a fondo cómo la palabra de Dios es viva, poderosa y capaz de transformar cada área de nuestra existencia cuando la proclamamos con fe. Descubrirás que, al alinear tus pensamientos y palabras con las Escrituras, activas un poder sobrenatural que abre las compuertas de la abundancia. Y la palabra de Dios, fuente de vida y abundancia. La Biblia nos enseña en Hebreos 4:12 que, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta afirmación nos revela que la palabra de Dios no es un conjunto de palabras vacías, sino un instrumento poderoso que tiene el poder de cambiar realidades. Cada promesa, cada declaración y cada enseñanza contenida en la Escritura tiene el potencial de activar milagros en tu vida. Cuando te sumerges en la palabra y la proclamas, no solo adquieres conocimiento, sino que te conectas con la fuente de toda prosperidad. Dios nos ha dejado innumerables promesas sobre la provisión y la bendición. Isaías 55:11 nos dice, «Así se cumple mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié». Esta promesa nos asegura que lo que Dios declara tiene un propósito y no volverá sin cumplir. Cada palabra pronunciada en su nombre lleva consigo el poder de transformar tus circunstancias y abrir nuevas posibilidades. Segundo, declarar para creer. El poder de profetizar en tu vida. Romanos 10:17 afirma, «Así que la fe es por el oído, y el oído por la palabra de Dios». La fe se fortalece a medida que escuchamos y declaramos la palabra. Cuando proclamamos las promesas divinas, nuestra fe se enraiza en la verdad de lo que Dios ha dicho. No basta con leer o memorizar versículos, es fundamental que los declares en tu vida. Cada vez que hablas, tu boca tiene el poder de edificar o de destruir. Proclamar la palabra de Dios es afirmar que su promesa es segura, que Él es fiel y que su abundancia ya está en camino. Considera la historia de Josué y los muros de Jericó. La obediencia y la proclamación de las instrucciones de Dios llevaron a que los muros cayeran, demostrando que lo que Dios ha dicho se cumple. De igual manera, cuando declaras en tu vida que Dios es mi proveedor y sus promesas se cumplen en mi vida,
Estás alineando tus palabras con la verdad divina y preparando el camino para que se manifiesten milagros en tu realidad. La 3. La palabra como activo para activar la prosperidad. La prosperidad divina se activa cuando usas la palabra de Dios como un activo espiritual. Esto significa que cada vez que proclamas las promesas de Dios, no solo afirmas tu fe, sino que también activas la intervención divina en tu vida. La palabra tiene el poder de transformar la situación de escasez en una de abundancia, de convertir lo poco en mucho y de abrir puertas que parecen cerradas. Por ejemplo, en Filipenses 4:19 se nos asegura: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa no es simplemente para que la leas, sino para que la declares a diario. Haz de la proclamación de esta verdad un mantra en tu vida. Cada vez que enfrentes una dificultad, recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, y de Klshu 00 que unrala. Con convicción, imagina que en cada obstú 00 un culo, en cada momento de incertidumbre, pronuncias: Dios es mi proveedor, en su nombre todo se multiplica. Esta declaración no es solo un deseo, es un acto de fe que invita a Dios a intervenir en tu vida. La clave para desbloquear la prosperidad divina esté en el poder de la proclamación. Al alinear tus palabras con la verdad de la palabra, transformas tu realidad y te colocas en la posición de recibir bendiciones sobrenaturales. Eupreto, integrando la proclamación en tu vida diaria. Para que la palabra de Dios se convierta en un activo en tu vida, es necesario incorporarla en tu rutina diaria. Aquí hay algunas sugerencias prácticas. Diario de proclamaciones. Lleva un registro, donde anotes las promesas de Dios que han impactado tu vida. Cada uno, elige un versículo y decláralo en voz alta. Esto no solo fortalecer tu fe, sino que te recordar que Dios es fiel. Dedica tiempo a meditar en la palabra de Dios. Permite que su mensaje penetre en lo profundo de tu ser y luego ora declarando esas promesas sobre tu vida. La oración combinada con la proclamación es una herramienta poderosa para activar la abundancia divina. La verdadera prosperidad divina no se alcanza únicamente a través de la obediencia externa o de las prácticas financieras, sino que comienza en el interior del creyente. Una mente renovada y un corazón transformado son la base sobre la cual se edifica una vida de abundancia en todas sus dimensiones: espiritual, emocional, física y financiera. Este bloque nos invita a explorar cómo la transformación interior, guiada por la palabra de Dios, nos capacita para ver la abundancia en cada área de nuestra vida y para derribar las barreras que nos impiden recibir las bendiciones del Señor. Ve la necesidad de renovar la mente en Romanos 12:2. La Escritura nos instruye: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta transformación mental es el primer paso para experimentar la prosperidad que Dios promete. La mente humana, influenciada por el ambiente, las experiencias y, muchas veces, por pensamientos de escasez y limitación, necesita ser renovada con la verdad y la gracia de la palabra de Dios. Sin una renovación, seguimos atrapados en patrones de pensamiento que generan miedo, duda y, por ende, escasez. ¿Qué significa renovar la mente? Renovar la mente implica un cambio radical en la forma de pensar. No se trata solo de adquirir conocimientos intelectuales, sino de una transformación profunda en la que la verdad divina reconfigura nuestros pensamientos, emociones y decisiones. Cuando dejamos que la verdad de Dios reemplace nuestras creencias limitantes, se abren nuevas perspectivas y posibilidades. El poder de la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, y tiene el poder de transformar lo que está arraigado en nuestro interior. Al meditar en versículos que proclaman la abundancia y la provisión divina, permitimos que nuestras mentes sean moldeadas por la verdad de que Dios es nuestro proveedor. Esta renovación mental no solo cambia nuestra percepción de la realidad, sino que también influye en nuestras acciones y decisiones, orientándolas hacia el cumplimiento de las promesas divinas. Segundo, la mente de escasez versus la mente de abundancia. Muchas veces, el problema no es la falta de recursos externos, sino una mentalidad que nos convence de que nunca habrá suficiente. La mente de escasez se caracteriza por pensamientos negativos, como nunca tendré lo necesario, si doy, me quedaré sin nada, o no soy digno de recibir abundancia. Esta mentalidad,
alimentada por experiencias pasadas y por la influencia del mundo, limita nuestro potencial y bloquea el flujo de bendiciones. En contraste, la mente de abundancia se fundamenta en la fe en las promesas de Dios. Es la creencia firme de que Dios es infinito y que, al buscarle primero, Él suplirá todas nuestras necesidades de maneras que exceden nuestra imaginación. Cuando adoptamos una mentalidad de abundancia, dejamos de ver los obstáculos y comenzamos a ver oportunidades. Dejamos de lamentarnos por lo que falta y empezamos a agradecer por lo que ya se nos ha dado. Ejemplo práctico. Piensa en un agricultor. Si planta semillas en tierra nueve creyendo que no producirá fruto, su cosecha será pobre o nula. Pero si, con fe, confía en la fertilidad de la tierra y en la providencia del Creador, y sigue los pasos correctos para preparar la tierra, sembrar, regar y cuidar las plantas, la cosecha será abundante. De igual forma, en nuestra vida, cuando creemos que Dios puede multiplicar nuestras semillas, ya sean nuestras finanzas, talentos o relaciones, nos abrimos a recibir una cosecha que trasciende lo natural. 3. Transformación interior. La oscuridad a la luz, la transformación interior, es una obra que solo Dios puede realizar en nuestro corazón. Cuando enfrentamos dificultades, es fácil caer en pensamientos de desesperanza, en creer que estamos condenados a una vida de carencias. Sin embargo, la verdadera prosperidad comienza cuando Dios nos ilumina y nos muestra que cada prueba es una oportunidad para crecer, para aprender y para confiar en su plan perfecto. Historia de transformación. Considera el caso de Job, quien, a pesar de sufrir pérdidas inmensas, llegó a una comprensión profunda de la soberanía y la justicia divina. Aunque Job cuestionó, su experiencia lo llevó a un nivel más profundo de fe y confianza en Dios. La transformación interior que vivió no solo restauró su vida, sino que lo hizo testigo de la grandeza de Dios en medio del dolor. Así, la verdadera prosperidad es aquella que nos cambia desde adentro, dándonos paz, resiliencia y la certeza de que sin importar cuán dura sea la situación, Dios tiene un plan mayor para nosotros. La renovación de la mente y del corazón es, por tanto, un proceso continuo que requiere de disciplina espiritual. Requiere estudiar la palabra, meditar en ella y, sobre todo, aplicarla en cada aspecto de nuestra vida. La prosperidad divina no se limita a la acumulación de riquezas o a la satisfacción de necesidades materiales. Más allá de lo evidente, Dios nos invita a vivir en una abundancia integral que transforma no solo nuestra economía, sino también nuestro espíritu y nuestra comunidad. En este bloque exploraremos cómo la prosperidad que proviene de Dios se manifiesta en la manera en que servimos y ejercemos influencia positiva en el entorno que nos rodea. Esta es una prosperidad que trasciende lo material y se convierte en un testimonio vivo del poder de Dios, impactando vidas y edificando comunidades. Y la prosperidad integral. Más allá del dinero, cuando hablamos de prosperidad divina, debemos comprender que no se trata únicamente de tener abundancia financiera. La verdadera prosperidad es integral y abarca todas las dimensiones de la vida: espiritual, emocional, social y física. La palabra de Dios nos enseña en 3 Juan 1:2, Amado, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Este versículo nos recuerda que la prosperidad que Dios desea para nosotros incluye bienestar en cada área. No basta con recibir bendiciones económicas si el alma está vacía o si nuestras relaciones y salud están deterioradas. La prosperidad divina se manifiesta cuando vivimos en plenitud, cuando experimentamos paz, gozo y somos capaces de extender esa bendición a otros. La influencia del servicio, ser canal de bendición para otros. Una de las expresiones más sublimes de la prosperidad divina es la capacidad de ser un canal de bendición para aquellos que nos rodean. Cuando vivimos en abundancia, no solo acumulamos para nosotros, sino que compartimos con generosidad. Jesús nos enseñó en Lucas 6:38, Dad, y se os dará uno, medida buena, apretada, remecida y rebosante, dar uno en vuestro regazo, porque con la misma medida con que meduseis os volveréis a medir. Este principio de dar y recibir es fundamental para entender que la prosperidad no es egoísta. Se trata de extender la mano a los necesitados, de invertir en la comunidad y de ser instrumentos de la gracia de Dios.
Cuando eres generoso y sirves a otros, tu influencia se multiplica y, a su vez, se abren puertas para que Dios derrame más bendiciones en tu vida. Ejemplo práctico. Piensa en aquellos que han sido transformados por actos de generosidad. Un negocio que prospera cuando un emprendedor decide invertir en la comunidad. O una familia que recibe ayuda y a cambio se compromete a apoyar a otros en momentos de dificultad. Así como la viuda de Sarepta dio lo poco que tenía y Dios multiplicó sus recursos, tú también puedes ver cómo tus acciones de servicio se traducen en prosperidad integral. 3. El testimonio de una vida transformada, una vida verdaderamente próspera, es aquella que se convierte en testimonio del poder transformador de Dios. La prosperidad que trasciende lo material se refleja en la integridad del carácter, en la salud de las relaciones y en la paz interior que solo el Señor puede dar. Cuando te conviertes en un ejemplo de fe y servicio, inspiras a otros a buscar esa misma abundancia divina. Considera la historia de José en Egipto. A pesar de ser vendido como esclavo, encarcelado injustamente y olvidado por sus hermanos, José mantuvo su integridad y trabajó con diligencia. Finalmente, fue elevado a una posición de gran influencia, donde no solo prosperó personalmente, sino que salvó a una nación entera durante la hambruna. La transformación de la vida de José es un ejemplo claro de cómo Dios utiliza las pruebas para forjar un carácter que, al final, se traduce en abundancia y bendición para muchos. Tu testimonio, al vivir en obediencia y generosidad, tiene el potencial de inspirar y transformar a quienes te rodean. La prosperidad divina se multiplica cuando compartes lo que has recibido, cuando te conviertes en un faro de luz en un mundo que a menudo se siente sumido en la oscuridad. Acto. Desafíos y oportunidades en la prosperidad divina. Vivir en la abundancia que Dios ofrece también implica desafíos. A menudo, la sociedad nos enseña a aferrarnos a lo material y a valorar el éxito en términos económicos. Sin embargo, la perspectiva divina es radicalmente diferente. Dios nos llama a una vida de generosidad, a renunciar a la avaricia y a cultivar una mentalidad de abundancia que se centra en el servicio y la comunión. El desafío de la generosidad. ¿Estás dispuesto a soltar el control y a compartir lo que tienes, sabiendo que cada acto de dar es una inversión en el reino de Dios? La verdadera prosperidad no se mide en lo que acumulas, sino en lo que entregas. La oportunidad de impactar vidas. Cuando administras tus recursos con sabiduría y generosidad, te conviertes en un canal a través del cual Dios puede obrar en la vida de otros. Imagina el impacto en tu comunidad. Familias transformadas, vidas restauradas y un testimonio que trasciende lo efímero. La verdadera prosperidad que Dios desea para sus hijos no se limita a una bendición puntual o a un golpe de suerte. Es un estilo de vida que se construye día a día mediante la integración de la fe, la obediencia, la generosidad y el testimonio. En este bloque, exploraremos en profundidad cómo vivir en la abundancia divina implica una transformación integral del corazón, la mente y las acciones, permitiendo que cada aspecto de tu vida se impregne de la gracia y la provisión de Dios. Ya la prosperidad divina. Más allá de lo material, cuando hablamos de prosperidad divina, nos referimos a un bienestar que trasciende lo meramente financiero. La verdadera abundancia de Dios abarca lo espiritual, lo emocional, lo relacional y lo físico. La prosperidad del reino se manifiesta en un estado de plenitud donde tu salud y tu bienestar integral se fortalecen, pues vives en paz y gozo, sabiendo que el Señor cuida de ti. Tus relaciones se enriquecen, porque la fe y la generosidad fluyen de un corazón transformado. Tu ambiente laboral y tus finanzas se multiplican al aplicar principios bíblicos de mayordomía, diligencia y generosidad. Tu testimonio personal brilla, evidenciando que lo que has recibido no es para ti solo, sino para ser compartido y bendecir a otros. Esta perspectiva integral se fundamenta en versículos como 3 Juan 1:2. Donde se expresa el deseo de que seas prosperado en todas las cosas, y en Efesios 3:20, que nos recuerda el poder ilimitado de Dios para hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos. Así, la prosperidad divina es un reflejo de una vida en armonía con el propósito eterno de Dios, en el que cada área de tu existencia es transformada. El estilo de vida de la prosperidad. Fe en acción y transformación continua. Vivir en
La abundancia de Dios significa adoptar un estilo de vida basado en principios espirituales sólidos y en acciones concretas. Este estilo de vida se caracteriza por una fe activa y dinámica. La fe verdadera se manifiesta no solo en las palabras, sino en las acciones. Cuando confías en las promesas de Dios, actúas en obediencia aún en medio de circunstancias adversas. Es una fe que no se rinde, que se levanta cada mañana y se enfrenta a cada desafío con la certeza de que Dios está obrando en tu favor. Tal como vimos en la historia de Pedro caminando sobre las aguas, la fe se fortalece al mantener la mirada en Jesús, aun cuando las circunstancias parezcan contrarias. Obediencia y sumisión a los principios divinos. La prosperidad no es fruto del deseo humano, sino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cuando eliges seguir las instrucciones que Dios te da, como honrarlo con el diezmo, practicar la generosidad, trabajar con diligencia e integridad y buscar primeramente el reino, estás abriendo las compuertas para que su bendición fluya en tu vida. La obediencia transforma no solo tus finanzas, sino tu carácter y tu destino, generosidad y servicio a los demás. La verdadera prosperidad se multiplica cuando no se guarda solo para uno mismo. Dios nos enseña que dar y compartir es una forma de abrir el flujo de bendiciones. Al ser generoso, te conviertes en un canal por el cual Dios puede transformar vidas, y esa bendición regresa a ti en forma de abundancia. La generosidad, como se menciona en Lucas 6:38, es una ley espiritual que garantiza que lo que des se te multiplicará de manera rebosante. Renovación constante de la mente y el corazón. Una mentalidad de abundancia y una transformación interior son esenciales. La renovación de la mente, de acuerdo con Romanos 12:2, te permite dejar atrás pensamientos de escasez y adoptar la perspectiva divina, donde todo lo que necesitas ya está asegurado por el poder de Dios. Este proceso de transformación es continuo y requiere disciplina espiritual, meditar en la palabra, orar, agradecer y declarar las promesas divinas cada día. Cuando experimentas la prosperidad divina, no solo se transforma tu vida, sino también la de quienes te rodean. Tu testimonio se convierte en una luz que inspira a otros a buscar esa abundancia. Ser parte de una comunidad de fe refuerza este estilo de vida, pues el compartir experiencias y bendiciones fortalece la fe colectiva y multiplica las oportunidades de crecimiento. 3. Estrategias prácticas para integrar la prosperidad divina en tu vida. Para vivir en abundancia, es fundamental que pongas en práctica estrategias concretas que te ayuden a incorporar estos principios en tu día a día. Establece una rutina de gratitud. Comienza cada día agradeciendo a Dios por lo que ya tienes. Lleva un diario de gratitud en el que anotes las bendiciones recibidas. Esto refuerza tu fe y te ayuda a mantener la mente enfocada en la abundancia, no en la escasez. Planifica y administra tus recursos con sabiduría, organiza tus finanzas y define un plan para cumplir con tus obligaciones, ahorrar e invertir. Practica el diezmo y las ofrendas con un corazón generoso. La prosperidad divina no solo se vive en el ámbito personal o financiero, sino que se manifiesta a través del testimonio y la influencia que tenemos en quienes nos rodean. Cuando experimentas la abundancia de Dios en tu vida, tu historia se convierte en una luz que inspira y transforma. Este bloque explora cómo tu testimonio, arraigado en la fe y la obediencia a los principios del reino, tiene el poder de impactar a otros y de multiplicar las bendiciones en tu entorno. Y el testimonio, como canal de bendición, la experiencia personal de la prosperidad y la abundancia, no se guarda para uno solo, se comparte y se multiplica. La Biblia nos enseña en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando tu vida refleja las bendiciones de Dios, tu testimonio se convierte en un testimonio viviente de su poder y fidelidad. No es solo una historia de éxito personal, sino un mensaje de esperanza y posibilidad para todos aquellos que se encuentran en la oscuridad. Cada experiencia, cada victoria, cada milagro que Dios obra en tu vida es una oportunidad para que otros vean y crean que lo mismo es posible para ellos. Pregúntate, ¿cómo puede tu vida servir de inspiración para aquellos que luchan contra la adversidad? ¿Estás dispuesto a compartir tu historia, sabiendo que tu testimonio puede ser la llave que abra puertas en la vida de alguien más? La
influencia de tu testimonio va más allá de tus palabras. Se refleja en tu actitud, en la manera en que manejas tus recursos y en cómo vives en gratitud y obediencia a Dios. Ludu, historias bíblicas que transformaron comunidades. Considera la historia de José en Egipto. Vendido como esclavo y encarcelado injustamente, José no se rindió. A través de su integridad y fe, fue elevado a una posición de gran influencia, y su testimonio no solo salvó a su familia, sino a toda una nación durante la hambruna. Su vida es un claro ejemplo de cómo la prosperidad que viene de Dios tiene un impacto multiplicador. Del mismo modo, Daniel en Babilonia se mantuvo fiel en medio de un ambiente hostil, y al final se convirtió en un testigo vivo del poder de Dios, influyendo no solo en sus contemporáneos, sino en generaciones futuras. Estas historias nos muestran que la prosperidad divina se extiende más allá de lo personal. Se convierte en una herramienta para transformar comunidades enteras. Al vivir de acuerdo a los principios del reino, no solo aseguras la abundancia en tu vida, sino que también te conviertes en un faro que guía a otros hacia la luz. 13. Tu influencia y la multiplicación de bendiciones. Vivir en prosperidad divina significa reconocer que cada acción de fe, cada acto de generosidad y cada palabra de gratitud tienen el potencial de multiplicarse. Cuando compartes tu testimonio, ya sea a través de las redes sociales, en tu comunidad de fe o en conversaciones personales, estás sembrando semillas de esperanza. La influencia personal es un activo poderoso que abre las puertas a una cadena de bendiciones. Comparte tu historia. Tu experiencia de cómo Dios ha transformado tu vida puede inspirar a otros a confiar en Él, a buscar sus promesas y a actuar en fe. Sé un ejemplo vivo. Cuando vives con integridad, generosidad y gratitud, demuestras a los que te rodean que la prosperidad divina es posible y real. Construye comunidad. Al participar en grupos de estudio, reuniones y actividades de la iglesia, fortaleces no solo tu fe, sino también la de aquellos que comparten el camino. Una comunidad de fe vibrante y unida es un testimonio del amor y la abundancia de Dios. El poder de tu influencia personal radica en la autenticidad de tu testimonio. No se trata de mostrar una imagen perfecta, sino de compartir tu caminar, tus desafíos y, sobre todo, la manera en que Dios ha obrado milagros en tu vida. Cada testimonio sincero es una prueba de que la abundancia divina no es solo un ideal, sino una realidad accesible a todos los que confían en el Señor. Puncuto. La declaración de fe que transforma realidades para activar la prosperidad en tu vida y en la de otros. Es esencial declarar la verdad de la palabra de Dios. Jesús nos enseñó que la fe se fortalece al hablar y proclamar las promesas del Creador. Al declarar, no solo afirmas tu creencia, sino que activas el poder sobrenatural que cambia realidades. Te invito a que hagas de tus declaraciones diarias un ritual sagrado. Por ejemplo, Dios es mi proveedor y en Él encuentro abundancia. Vivo en la prosperidad del reino y mi testimonio inspira bendición. Hoy, mi vida es un canal de abundancia para mí y para los que me rodean. Estas declaraciones no son meras palabras, son afirmaciones que, al ser pronunciadas con convicción, invitan a Dios a manifestar su poder en cada área de tu vida. La abundancia que Dios quiere derramar en tu vida va más allá de lo material. Es una prosperidad integral que transforma tu ser y te capacita para abundancia. La verdadera prosperidad divina no se limita a lo que recibes en el ámbito material. Se manifiesta de manera integral a través de tu testimonio personal, la forma en que vives y compartes las bendiciones que Dios ha derramado en tu vida. Este bloque se centra en cómo tu vida transformada por la fe se convierte en un poderoso canal que refleja la abundancia de Dios, y al hacerlo, abre nuevas puertas para que otros experimenten esa misma prosperidad. En el testimonio como herramienta de transformación. Cuando Dios obra en tu vida, no se queda solo en lo interno. Él quiere que el mundo lo vea a través de ti. La Escritura nos instruye en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tu testimonio personal es una luz que al brillar no solo ilumina tu camino, sino que también guía a otros hacia la verdad del Evangelio. Cuando compartes cómo Dios ha transformado tus circunstancias, cómo has pasado de la necesidad a la abundancia, invitas a otros a confiar en Él.
Cada historia de fe y obediencia es una semilla que puede germinar en el corazón de alguien que se siente atrapado en la oscuridad. Ejemplo práctico. Piensa en la vida de José, quien fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente y olvidado, pero que, por su integridad y fe, fue elevado a una posición de gran influencia en Egipto. Su testimonio no solo salvó a su familia, sino que también preservó a toda una nación durante la hambruna. Así, la vida de José es un recordatorio de que incluso en medio de la adversidad, Dios puede convertir tu historia en un testimonio poderoso para otros. Lourdes, proclamando las promesas de Dios, la palabra de Dios no solo es un manual de instrucciones, es una fuente viva de promesas que, al ser proclamadas, tienen el poder de transformar tu realidad. Romanos 10:17 nos enseña que, así que la fe es por el onucedo, y el onucedo por la palabra de Dios. Cada vez que declaras en voz alta las promesas del Señor, estás reafirmando tu fe y activando su poder sobrenatural en tu vida. No se trata solo de recitar versículos, sino de internalizar y vivir esa verdad. Por ejemplo, cuando proclamas, mi Dios suplirá todo lo que necesito según sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. No solo afirmas una promesa, sino que también alineas tu mente y tu corazón con la abundancia que proviene de lo alto. Ejercicio de proclamación. Cada mañana, al comenzar el día, mira un versículo de prosperidad y decláralo en voz alta. Escribe estas declaraciones en un diario y medita en ellas durante el día. Permite que estas palabras transformen tu actitud, recordándote que Dios es fiel y que su provisión es inagotable. 3. Impactando vidas a través de tu testimonio, la prosperidad verdadera se mide no solo en lo que recibes, sino en lo que das. Un testimonio de abundancia no se guarda para uno mismo, se comparte. Cuando vives en la prosperidad divina, tu vida se convierte en un faro de esperanza y un ejemplo para otros. Historias de transformación. El testimonio de la viuda de Sarepta. Aunque vivía en extrema pobreza, su obediencia y generosidad transformaron su situación, y Dios multiplicó lo poco que tenía de forma milagrosa. El testimonio de Daniel. A pesar de las adversidades y las pruebas en un reino extranjero, Daniel se mantuvo fiel, y su vida se convirtió en un testimonio viviente del poder y la fidelidad de Dios. Estas historias demuestran que cuando tu vida refleja la abundancia de Dios, no solo experimentas bendición personal, sino que te conviertes en una herramienta para que otros conozcan la grandeza de su amor. La influencia de una vida transformada. Tu testimonio tiene un efecto multiplicador. Cuando compartes tu historia de fe, inspirarás a otros a buscar a Dios y a confiar en sus promesas. La influencia de una vida transformada va más allá de las palabras. Se refleja en acciones, en la manera en que tratas a los demás y en cómo respondes a las adversidades. Comparte tu historia. Habla en grupos de estudio, en reuniones de la iglesia o a través de las redes sociales. Tu experiencia puede ser la chispa que encienda la fe en alguien que lucha con la incertidumbre. Sé un ejemplo vivo. Vive de manera que tu conducta sea coherente con las promesas de Dios. La integridad, la generosidad y la perseverancia en tu vida diaria son testimonio de la prosperidad que has recibido. Construye comunidad. Rodéate de personas que compartan la misma visión. La comunión y el apoyo mutuo son esenciales para mantener la fe viva y para que la prosperidad divina se multiplique en un ambiente de amor y unidad. B. Llamado a la acción. Declarando tu testimonio de abundancia. La abundancia divina se activa cuando tú te conviertes en un testimonio vivo de la palabra de Dios. Hoy te invito a que tomes un compromiso que transformará tu vida y la de quienes te rodean. Declara en voz alta tu fe y tu convicción de que la prosperidad de Dios es tuya. Felicitaciones. Has recorrido este viaje de fe y prosperidad divina, descubriendo los secretos bíblicos que transforman la vida y desbloquean bendiciones en cada área de tu existencia. Llegar hasta aquí no fue casualidad, es una señal de que el Espíritu Santo ha estado obrando en tu corazón, preparándote para recibir una verdad que cambiará tu vida para siempre. En cada uno de estos bloques has aprendido que la prosperidad divina no es simplemente cuestión de acumulación material, sino de vivir en obediencia, generosidad, integridad y sobre todo, en una fe activa que trasciende lo terrenal. Has visto cómo la palabra de Dios es viva, cómo la fe que se manifiesta en acciones transforma realidades y cómo el testimonio personal se convierte en un faro de esperanza para los demás. Ahora, es momento de consolidar todo lo aprendido.
y tomar una decisión que marcará el inicio de una nueva etapa en tu caminar espiritual. Quiero que sientas en lo profundo de tu ser que muy pocas personas llegan hasta el final de un video como este, porque eso demuestra un compromiso genuino con tu fe, una sed de respuestas y un deseo de ver a Dios obrar en tu vida. Tú eres de los elegidos. Toma un momento y reflexiona. ¿Te has comprometido a vivir conforme a los principios del reino? ¿Estás dispuesto a dejar atrás las dudas y vivir en la abundancia que Dios tiene preparada para ti? ¿Te animas a ser un canal de bendición para quienes te rodean, compartiendo tu testimonio y haciendo brillar la luz del Señor en este mundo? Te invito a que declares en los comentarios la siguiente frase. Hoy he llegado hasta el final porque mi fe confía en el poder transformador de Dios. Mi vida es abundancia y mi testimonio multiplica bendiciones. Esta declaración es mucho más que un simple mensaje. Es un compromiso público, una semilla de fe que tú plantas para ver florecer milagros en tu vida. Al escribir estas palabras, no solo afirmas tu creencia en el poder de Dios, sino que también te unes a una comunidad de creyentes que buscan vivir en la verdad del Evangelio, transformando sus vidas y las de los que los rodean. Comparte este video con aquellos que necesitan escuchar esta verdad. Recuerda que hay muchas personas, especialmente quienes no tienen una iglesia cerca, que dependen de mensajes como este para encontrar esperanza y apoyo espiritual. Cada me gusta y cada suscripción no solo fortalece tu compromiso, sino que ayuda a que YouTube muestre este mensaje a más personas necesitadas de la palabra de Dios. Imagínate el impacto que puedes tener al compartir esta bendición. Además, te animo a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Al hacerlo, te unes a una comunidad de fe que crece día a día, manteniendo viva la llama del Espíritu Santo y asegurando que nunca te pierdas una enseñanza que pueda transformar tu vida. Sé parte de este movimiento. Sé un testigo del poder de Dios en acción. Antes de que este video concluya, te invito a que te quedes unos minutos en silencio, dejando que la música de fondo te envuelva y te permita experimentar la paz que solo Dios puede dar. Aprovecha este tiempo para dedicar unas palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por el día de hoy, por su fidelidad, por su amor inagotable y por la abundancia que está derramando en tu vida. Permite que tu corazón se llene de gratitud y que esa gratitud se traduzca en una vida de fe y compromiso. Recuerda, no pause este video hasta que termine, porque cada segundo cuenta para que la bendición no se interrumpa. Mantente conectado, absorbe cada palabra y deja que el Espíritu Santo te guíe a lo largo de todo este mensaje. Tu fe es el puente que abre las compuertas del cielo, y hoy tienes la oportunidad de activarla plenamente. Finalmente, quiero que sepas que muy pocas personas llegan hasta el final de un video tan profundo como este, y eso te hace especial. Tu determinación para quedarte hasta el final es una demostración clara de tu compromiso con tu fe y con el camino de prosperidad divina que Dios tiene preparado para ti. Eres parte de un grupo selecto, de los elegidos que no se conforman, que buscan constantemente las señales de Dios y que están dispuestos a transformar su vida para bien. Por favor, escribe en los comentarios. Hoy he llegado hasta el final porque mi fe confía en el poder transformador de Dios. Mi vida es abundancia y mi testimonio multiplica bendiciones. Tu testimonio es vital. Comparte este video para que más personas puedan experimentar la abundancia que Dios tiene para todos sus hijos. Y si ya eres parte de esta comunidad, siente orgullo de estar comprometido con el crecimiento espiritual y con la difusión de la palabra de Dios. Cada vez que participas, ayudas a que este mensaje llegue a alguien que necesita ser bendecido. Gracias por dedicar este tiempo a profundizar en las verdades del reino. Sigue caminando en la fe, sigue creyendo y sobre todo, sigue proclamando la abundancia divina en tu vida. Dios te bendiga siempre.